Hola chicas, buenas tardes. Vamos a dar un par de minutitos más para ver si se conectan el resto de sus compañeros o algún otro compañerito e iniciamos, ¿de acuerdo? Muy buenas tardes, ¿cómo están chicas? ¿Qué tal les va el día de hoy? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué tal les fue en la semana? ¿Qué tal sus otras clases? Cuéntenme. ¿Sí me escuchan chicas o tengo problemas con mi micrófono? Sí, maestra, sí lo escuchamos. Y pues, ¿qué le diré? Pues estuvo bien. Nada más que ahora nos tocó puro inglés desde las 8 de la mañana y luego, no, desde las 9 y luego hasta las 10 y luego de las 11 hasta la 1. Puro inglés nada más tuvimos hoy. Muy bien, chicas. Pues está bien, también van practicando un poquito. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar entonces con lo que nos compete.
Hoy vamos a hablar parte de, Dios, perdón, de la bioquímica en relación con la biología. Ujú. ¿En qué nos quedamos hace 8 días? ¿Alguien recuerda? Bueno, Cari, ¿recuerdas en qué nos quedamos hace 8 días? No recuerdo. A ver, espérame, porque aquí tengo mis apuntes. Tengo mi acordeón, déjeme veo. Espérame. A ver, alguien de mis compañeras que me ayude. A ver. Liz, ¿en qué nos quedamos hace 8 días? Ok. Principios de la teoría celular. Ok. Es el metabolismo celular. Esto es lo que te... no. ¿Eso no es? ¿O sí? Sí, ayer lo Sí, estábamos. Sí, ¿verdad? ¿Sí es eso? de la célula y de lo de su teoría. Estábamos Exactamente. los que hay, yo siempre de metiche y nunca saludo, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Que fueron los organismos, de ahí también los postulados y los tipos. Ok. Eucariotas, sistemas, y también vimos pues quiénes fueron los que los que entraron en todo lo que fue de la teoría, los descubridores, en este caso, pues lo descubrió lo de los microorganismos, quién originó lo de la fecundación, lo vimos a Luis Pasteur, y bueno, yo lo investigué por fuera, ahora sí que por fuera, y encontré a Oscar Perkin, a Robert Brown, a Robert Remarque, Rodolfo Virchow, Robert Koch, Anton van Leeuwenhoek, algo así. Y estuvimos viendo todo lo que proponen los organismos y todo eso. ¿Sí, no, Miss? Ok, muy bien. Sí, muy buen resumen. Ok. Cari, quisiera que me dijeras hasta ahorita, hasta la clase del día de hoy, ¿qué es la biología? Vamos a retomar un poquito de lo que ya hemos visto. ¿Qué es la biología? Hasta el día de hoy, ¿qué entiendes tú por biología? ¿Cuál es tu concepto? Ahí está, perdón, es que no tenía prendido el micrófono. No te Bueno, pues la preocupes. biología, yo tengo entendido que es pues lo que estudia pues tanto las células, seres vivos, tejidos, es todo lo que encierra todo eso, ¿no? Ujú, ok. Este, bueno, sería todo. Ok, muy bien, Cari, gracias. Lili, ¿cuál es tu concepto de biología hasta el día de hoy? Como decía mi compañera, es biología es para mí lo que estudia todo lo vivo, tanto también células. ¿Sí me escucha, maestra? Sí, Ok. Bueno, se podría decir que estudia todos los seres vivos, moléculas, y no sé si estoy bien, que algo, o sea, la estructura y función de qué sería de los seres vivos, de las moléculas. ok. Muy bien, Lili, gracias. Karen, dinos hasta el día de hoy, ¿qué es lo que tú llevas entendido de la biología? ¿Yo, Miss? Sí, Pues nuevamente volver a retomar, así recordar todo
cómo es que de una célula o de un microorganismo se puede formar, pues por ejemplo, pues ahora sí que al ser humano, al ser viviente, en este caso pues las plantas, los ecosistemas, al ser vivo, al ser humano digo. Por ejemplo, de cómo de célula o un microorganismo se pueden producir virus, bacterias, ¿qué otra cosa? Pues, cómo es que también dentro del organismo del ser humano tiene alguna función mediante microorganismos, células. Ahora sí que pues todo ser viviente pues está formado de células, en pocas palabras, ¿no? Vaya la redundancia. Eso es lo que yo he aprendido hasta el día de hoy. Ok, Karen, gracias. Liz, cuéntanos, por último, tú, ¿qué has aprendido hasta el día de hoy? ¿Qué es qué es la biología? ¿Cuál es el concepto que tú tienes? Ah, ok, Liz, no te preocupes. Muy bien, bueno, vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver un tema de suma importancia, que es la bioquímica en relación con la biología. Ujú. ¿Alguien sabe qué es bioquímica o qué se entiende por bioquímica? ¿De qué nos habla la bioquímica en general? Yo tenía entendido que lo que es bio es varias cosas. La Ujú. química tende a lo que se está estudiando, a lo que se está realizando a diario. Ok, muy bien. Sí, perfecto. La bioquímica va a ser es una rama de la ciencia que se encarga del estudio de la composición química de los seres en general, ¿no? Y bueno, a través de esta composición se va a encargar de ciertas biomoléculas específicas que son las que permiten el desarrollo de la vida, ¿ok? De ciertas biomoléculas y también de los elementos que conforman estas moléculas. ¿Cuál es el elemento principal que conforma la vida dentro de nosotros, de los seres vivos y de las personas, de los animales, de las plantas? ¿Cuál es el elemento más importante? El elemento químico. Sería el agua. Ok, pero sería un compuesto, ¿no? ¿De qué se compone el agua? De H2O, Ujú. de Hidrógeno y oxígeno. Yo opino que es el oxígeno. Ok, tú piensas que el oxígeno es más importante. Ok, ¿por qué? ¿Por qué será el hidrógeno más importante? Digo, el oxígeno. ¿Por qué es más importante el oxígeno? Porque el oxígeno lo sería respiramos importante y nos permite como obtener energía también podríamos para cada célula de nuestro cuerpo y así o poder realizar nuestras funciones. y en el objetivo permite Creo que hablaron las dos al mismo tiempo, pero ok, se entiende por qué por qué estos dos elementos son tan importantes, ¿no? Y que en en conjunto forman un compuesto que es el agua, ¿no? El H2O, como decían. El hidrógeno y el oxígeno van a ser de los de los elementos vitales para la existencia tanto de las personas como de los animales y de las plantas, etcétera. Ujú. Y de nosotros mismos, obviamente. Vamos entonces a hablar un poquito entonces de lo que es la bioquímica y vamos a ver primero cómo se relaciona la bioquímica y las ciencias de la salud. Si ya nos dijo entonces que la bioquímica es esta rama de la ciencia que estudia los compuestos, ¿no?
de los organismos o de los elementos, de qué manera se pudiera relacionar la bioquímica con las ciencias de la salud, por ejemplo, con enfermería. Ok, Liz, ya que terminaste de desayunar, cuéntanos, ¿qué se hace en un laboratorio para conocer el estado de salud de una persona? Ay, eso sí no sé, maestra. Ok. Karen, Pues primero que nada, cuando llega el paciente al hospital, se toma muestras de laboratorio para mandar a analizar. Y una vez están en el laboratorio, pues tienen que analizar todo lo que son leucitos, eritrocitos. Ah, sí, eh, cierto. Tenemos que, bueno, se tiene que analizar cómo va de niveles de glucosa, saber por qué a lo mejor está teniendo un ejemplo, ¿no? Porque está presentando un sangrado abundante por varios días sin tener algún otro síntoma. Entonces, se están descartando ahí probablemente que haya infección o que a lo mejor una bacteria, algún virus está provocando pues cierto sangrado, caso, ¿no? O por ejemplo en un paciente diabético, cuánto lleva de azúcar, por así decirlo, la glucosa, pues a ver cómo están sus niveles de sangre, por eso se le llama de 6 elementos, 12, 4 y 36 elementos. ok, muy bien, exactamente. Entonces, cuando nosotros queremos conocer el estado general de un paciente, regularmente se le piden estudios de laboratorio, ¿no? Y sobre todo, como decía su compañera Karen, de sangre, de orina, cómo están la composición de sus células sanguíneas, qué tiene de más, qué le falta, ¿ok? Esto dentro del cuerpo nos va a permitir conocer cuál es el estado de salud de esta persona en específico. Muy bien, ahora bien, bueno, dice aquí en esta poderosa lámina que todas las enfermedades, excepto las traumáticas, tienen un componente molecular. ¿Qué quiere decir? Que todas las enfermedades, desde una gripe hasta cáncer, tienen un proceso que cumplen dentro del organismo a través de ciertas moléculas. Por ejemplo, si tienen algún traumatismo, algún accidente, qué sé yo, obviamente también van a tener este tipo de procesos, pero van a ser provocados. En general, las enfermedades se desarrollan a partir de, ya sean los hábitos de vida o de cuestiones hereditarias que tengamos dentro de la familia, de nuestros papás, mamás, etcétera. Muy bien. Una enfermedad de origen hereditario, por ejemplo, es la hemofilia. ¿Alguien sabe qué es la hemofilia de ustedes que trabajan o que ya han estado en el campo de la enfermería? La hemofilia es aquella, ¿Mande? la hemofilia es ay, se me fue. Permítame tantito, Miss. ¿Qué vas a ir? Claro que sí. Ok, entonces tenemos que la hemofilia va a ser básicamente cuando una personita tiene sangrados constantes, ya sea de la nariz o en cuestiones de que se haya cortado, por ejemplo, ¿no? El sangrado, más bien, la sangre no va a tener esta capacidad de coagulación como la tienen regularmente las personas y es una enfermedad hereditaria. Ujú. Ok, las enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer también van a tener una cierta carga de cuestiones moleculares. ¿Qué es lo que nos provoca diabetes, chicas? Repito, ustedes que ya han tenido un acercamiento con la enfermería, ¿a través de qué medidas o a través de qué estudios sabemos que alguien tiene diabetes o por qué alguien tiene diabetes? ¿Qué significa que una persona tenga diabetes? Ya, Miss, perdón. Pues en este caso probablemente porque, bueno, por lo que llegan a contar los pacientes, tienen días que
si sed y más agua que toman no se les quita. Orinan y sienten que no termina. Entonces, pues, podrían ser unos primeros síntomas o sería un signo que tú notarías en ellos para que están acudiendo para descartar que estén teniendo una diabetes. Ok, Pero en donde podríamos dar como tal, pues serían los exámenes de gabinete y sangre. ok. Muy bien. Si ustedes recuerdan hace 8 días cuando veíamos esta parte del metabolismo, decíamos que las plantas tienen la capacidad propia de producir glucosa, los humanos no. Los humanos producimos insulina, pero no glucosa. Ujú. Humanos y animales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A través de todo lo que nosotros ingerimos y cómo lo absorbe nuestro cuerpo, va a depender, obviamente, de muchas cuestiones, tanto cuestiones extrínsecas como intrínsecas, es decir, desde los hábitos alimenticios que yo traiga hasta la carga genética con la que vengo, va a depender mucho de esto si se me desarrolla o no diabetes. Pero ¿qué pasa? A nivel fisiológico, a nivel del cuerpo, a nivel bioquímico, cuando existe una descompensación entre la producción de insulina que está realizando mi páncreas y entre el ingreso o la ingesta de alimentos, sobre todo cuestiones de carbohidratos, ¿no? Que son lo que al final se tienden a convertir en glucosa. Cuando se descompensa esto es cuando yo puedo desarrollar este tipo de enfermedades como la diabetes. Ujú. Pero es una cuestión bioquímica bien importante y bien interesante, porque les repito, va a depender mucho de cómo nuestro organismo procese los alimentos que nosotros ingerimos. ¿Cuáles son los alimentos que están prohibidos o no prohibidos, limitados para las personas con diabetes, chicas? ¿Qué es lo que le quitan a una persona que padece diabetes? ¿Las escucho? Maestra, Dime. mi papá padece de la diabetes y Ujú. a él le prohibieron también comer muchas, o sea, bebidas endulzantes, lo que es también grasas, el pan, pastas y no sé qué otras cosas. Ok, porque recuerdan que dentro de lo que veíamos hace 8 días decíamos que el cuerpo es una máquina tan perfecta que tanto descompone elementos como como realiza compuestos, ¿no? Para que nos podamos nutrir de manera adecuada. ¿Por qué entonces si una persona padece diabetes no únicamente le quitan las cosas dulces, sino también le quitan los lípidos, le quitan los carbohidratos, etcétera? ¿Por qué pasa? Bueno, pues porque cuando estas moléculas, estos carbohidratos, esta biomolécula que es el carbohidrato, se descompone, su resultado es la obtención de energía, es decir, glucosa. Ujú. Pero ¿qué pasa entonces? Les repito, cuando yo tengo una descompensación entre la insulina y la glucosa, bueno, pues ahí va a haber una situación, ¿no? Medio extraña y medio difícil para el cuerpo de la persona que es un déficit para adaptarse en cuestiones para poder procesar esa glucosa que yo estoy ingiriendo a través de la insulina. Ujú. Muy bien, vamos a tener entonces también enfermedades de etiología exógena como las infecciones. Cuando yo tengo una herida y se me infecta, eh, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues obviamente mi herida tendría que haber estado expuesta, ¿no? Hablando de heridas, porque también nos puede dar una infección por habernos comido unos taquitos en la calle, unos mangos en la calle, etcétera. Pero hablemos de una herida específicamente. Cuando yo tengo una herida y un agente externo entra a esa herida, se va a producir
una situación bioquímica, va a haber un proceso bioquímico en el cual las bacterias que entren se van a reproducir y van a dañar esa parte de mi piel. Es un proceso sí complicado, pero finalmente no es más que un intercambio entre los elementos que están interactuando y entre mis células y cómo reaccionan mis células y la capacidad que tienen mis células para poder pelear contra esa infección. ¿Cuáles son las células sanguíneas que pelean contra las infecciones, chicas? Perdón. Las células sanguíneas, ¿cuáles son? Las que nos defienden cuando nos da una infección. Y apenas lo vi, se me olvidó. Ok, las células que nos protegen, nuestras células sanguíneas que nos van a ¿Los glóbulos proteger. rojos, maestra? No precisamente, más bien los blancos o los llamados leucocitos, que van a ser los que nos van a ayudar a pelear contra una infección. Entonces entra un agente externo que puede llegar a causarme una infección y mis leucocitos van a ser los que se van a poner de primera barrera para pelear contra las infecciones. Ahora bien, de las células sanguíneas que yo tengo, ¿cuáles son las que me ayudan a cicatrizar? Ya vimos que para las infecciones son los leucocitos. ¿Cuáles me ayudan a cicatrizar entonces? Aquí estoy leyendo y dice las plaquetas. Exactamente, las plaquetas me van a ayudar a cicatrizar. Es decir, si yo me corto, estas plaquetas se van a acumular para formar un coágulo. Que las plaquetas también se conocen como trombocitos, ¿ok? Entonces me van a ayudar a formar un coágulo en el área donde yo me corté y eso me va a ayudar a cicatrizar, ¿ok? Chicas, alguien tiene su micrófono encendido, se los voy a apagar para no revolverme, porque luego las escucho y me distraigo. Ok, y tenemos entonces otra cuestión que es una enfermedad neurológica, que son enfermedades neurológicas que también llevan un proceso bioquímico. ¿Qué es la esquizofrenia, chicas? ¿En qué se basa o qué han escuchado ustedes de la esquizofrenia? Yo digo que tiene que ver como con algo mental, ¿no? Es como un trastorno o algo así, ¿no? Bueno, yo digo. Ok, sí, sí es un trastorno, pero ¿será un trastorno del comportamiento o tendrá que ver más con una cuestión química, con una cuestión biológica? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escuchar su opinión respecto a eso. Yo pienso que la esquizofrenia es como más mental, más, ay, no sé, como que es como que dar a conocer así como emociones bien diferentes, ¿no? O sea, que no está como pues sí, no está en sus 5 sentidos. Ok, muy bien. Fíjense que muchas personas vamos por la vida creyendo precisamente esto, que tanto la esquizofrenia como la depresión, como algunos otros trastornos mentales, tienen que ver con una cuestión meramente mental, es decir, con una cuestión de comportamiento. Pero pocas veces analizamos que muchos de estos trastornos mentales tienen que ver más bien con cuestiones fisiológicas, químicas, sobre todo, e incluso anatómicas de la composición del sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con la esquizofrenia? Bueno,
La esquizofrenia, para empezar, tiene una influencia muy importante a nivel genético. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi mamá tuvo esquizofrenia, muy probablemente yo también la voy a desarrollar. Por otra parte, tiene que ver con factores ambientales, no únicamente la presión social, no únicamente que lo regañaban mucho de chiquito o que lo asustaban, no. Tiene que ver con cuestiones ambientales, ¿por qué? Por el uso de pesticidas, plaguicidas, también tiene que ver en una gran cantidad con cuestiones bioquímicas en el cerebro. Es decir, ¿qué nos quiere decir con esto? Bueno, pues que la persona no está teniendo una buena relación respecto a sus, denme un segundito para traer la palabra porque se me olvidó, a sus neurotransmisores no están funcionando de una manera adecuada, de manera bioquímica eso no está funcionando y entonces provoca una desestabilidad emocional en la persona, pero que esa desestabilidad no viene de una cuestión de comportamiento o de una cuestión de algún trauma, sino más bien tiene que ver con una cuestión bioquímica, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cómo ha impactado la bioquímica en estos temas? ¿Me ayudas a leer, Cari, por favor? Sí, dice, ¿cómo ha impactado la bioquímica en estos temas? Número 1, cáncer. Se identifican mecanismos moleculares que contribuyen al desarrollo del cáncer, como la mutación de algunas enzimas CTC. 2, fármacos inhibidores de enzimas para romper el ciclo vital de los virus, como el VIH y proteína quinasas como anticancerosos. 3, productores. Bacterias y otros organismos pueden usarse como inicios para producir proteínas de igual valor como la insulina y estimuladores. Ok, gracias, Cari. Ok, vamos a ver entonces que la bioquímica en temas de cuestiones de salud ha impactado de formas muy grandes, pero para poder aterrizarlo a la clase vamos a ver que ha impactado en cuestiones de cáncer. Muy bien, ¿qué pasa cuando una persona está enferma de cáncer, chicas? ¿Qué sucede con sus células? Van muriendo poco a poco y en lugar de que ayuden a atacar, pues están comiendo entre ellas prácticamente. Ok, precisamente es lo que les decía que la cuestión con el cáncer, pues es muy difícil, ¿no? Porque basta con que haya un error en alguna de las células, obviamente provocado por cuestiones genéticas, que lo siguiente que va a pasar es que estas células que están invadidas de cáncer crezcan de una manera muy acelerada. Y entonces van desplazando y van quitando a las células normales, es decir, más bien a las células sanas, ¿ok? Y entonces lo que era un tejido sano, pues ahora es un tejido canceroso. ¿Por qué? Porque a partir de una célula que comenzó a reproducirse de una manera equivocada, que tuvo un error esa célula, pues lo que empieza a suceder es que todas las células crecen de manera desacelerada, pero todas las células están infectadas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces dice que hay algunas cuestiones dentro del cáncer que la bioquímica ha podido estudiar. Por ejemplo, el desarrollo de la mutación de algunas enzimas. ¿Sabían ustedes que para poder detectar cáncer hay algunos paneles enzimáticos que nos permiten determinar qué tan predispuesta o predispuesto está el cuerpo más bien a padecer cáncer? ¿Habían escuchado de eso? No, no, yo no. Incluso, por ejemplo, la parte de que les hacen a los hombres el examen de próstata, también les hacen un panel, ¿no? Para ver si las células tumorales, están creciendo de alguna manera, ¿no? Hay unos indicadores tumorales
para ver si esas células cancerígenas están creciendo o no. Pero también hay algunos estudios que se relacionan a cuestiones enzimáticas. Y ahí es en donde se puede identificar si una persona está predispuesta al cáncer o no. Muy bien, la otra son los fármacos, ¿no? Que dice que hay ciertos fármacos que nos ayudan a romper el ciclo vital de los virus, como por ejemplo el virus del VIH, ¿no? Y las proteínquinasas como anticancerosos. Ok, ¿qué pasa aquí? Bueno, la bioquímica a través de todo el estudio, como lo es una ciencia, ¿no? Bien fundamentada, la bioquímica se ha permitido poder estudiar de qué manera romper las cadenas del virus del VIH, que a pesar de que no tiene cura como tal, sí tiene un tratamiento, ¿no? Porque entonces podemos vivir con un VIH que a lo mejor ni siquiera es detectable, ¿no? Y que ya no podemos o ya no tenemos la misma facilidad para poder infectar a otra persona de VIH, ¿de acuerdo? Que aparte la situación del VIH es algo bien complicado para las personitas que lo viven y es algo muy difícil también, ¿vale? Ok, la 3 a los productores, como decía Cari, cuando nos ayudaba a leer, bacterias y otros organismos pueden usarse como inicios para producir proteínas de gran valor, como la insulina y los estimuladores. Ok, veíamos entonces también hace tiempo en alguna clase que no todas las bacterias son malas, que incluso hay bacterias que me pueden ayudar a que mi cuerpo se defienda, ¿no? Por ejemplo, las bacterias que están en mi flora intestinal, las bacterias que están también en la parte de la vulva, ¿no? Que nos ayudan a proteger pues sí, a la vulva en general de sufrir algún grado de infección o de que alguna otra bacteria quiera entrar, pues las bacterias buenas que tenemos ayudan a protegernos de eso, ¿ok? Entonces, bueno, la bioquímica ha impactado de esta manera en el estudio de la cuestión de salud de esta manera, creando y desarrollando factores para proteger a las personas, desarrollando medicamentos, desarrollando estudios que nos permitan conocer con anterioridad ciertas enfermedades como lo es el cáncer, ¿no? Que para todos nosotros sigue siendo un tema bien complicado porque aún no se ha logrado encontrar una cura para el mismo. Ajá, entonces, bueno, el cáncer obviamente sigue, a pesar de que en algún punto se logran deshacer del cáncer, pues también es una cuestión bien agresiva para la familia. Creo que les contaba precisamente hace 8 días a ustedes que el cáncer cuando se trata con quimioterapias o radioterapias no nada más mata a las células que están dañando al cuerpo, mata en general a todas las células, ¿no? Y deja el cuerpo de alguna manera muy destruido, el cuerpo muy débil también, porque todos estos ingredientes químicos que se le están ingresando al cuerpo para frenar esa reproducción del cáncer mismo, pues son productos muy agresivos, que incluso a veces el tratamiento mata más rápido a las personas de lo que lo haría la enfermedad en sí. Por eso hay personas que cuando tienen cáncer, por ejemplo, deciden ya no seguir un tratamiento precisamente porque este es demasiado agresivo y porque a veces es tan agresivo que pues se lleva entre los pies a las personas, ¿no? Que lo están recibiendo. Muy bien, en el diagnóstico, ¿cómo nos ha ayudado la bioquímica? ¿Me ayudas a leerlo, por favor, Karen? Sí, Miss. El diagnóstico, modificación del pH, fluidos biológicos, orina y sangre, reflejo de una patología. Sería el siguiente, detección de microorganismos, bacterias y virus mediante ensayos temáticos e inmunológicos. Y por último, detección de marcadores de células tumorales. Muy bien, gracias, Karen. Ok, entonces en el diagnóstico, ¿cómo participa la bioquímica? Bueno, dice, ¿han visto ustedes las tiritas reactivas para los exámenes de orina? Sí. Yo sí. Ok, orinan en un vaso, metes una tira y de acuerdo al color que te salga, de acuerdo al pH de esa orina,
te va a determinar si tiene alguna infección o incluso si dentro de la orina hay sangre, ¿no? Entonces está bien interesante que a través de una tirita, una cuestión, un papelito, tú puedas identificar de acuerdo al pH de la orina de tu paciente si tiene alguna infección o no, incluso si tiene alguna alteración, ¿no? Como nos dice aquí, reflejo de una patología. A lo mejor el pH está tan alcalino que puede ser que tenga ya por ahí una infección que se está desarrollando, ¿no? Alguna infección en vías urinarias, incluso en el riñón, etcétera. Entonces, bueno, por eso es que es tan importante esta parte. La detección de microorganismos, bacterias y virus mediante ensayos enzimáticos e inmunológicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita